Hola hermana, bendiciones, un abrazo, espero estén bien, perdón. Bueno, 1 Timoteo 2:12, por lo que vi es el pasaje que dice que no permite a la mujer enseñar, sino estar en silencio o aprender en silencio con toda sujeción. Bueno, para entender bien esto, primero hay que entender en parte del contexto, porque es un texto controversial. Y bueno, nos encontramos con, ¿cómo se llama? Timoteo, que se está enfrentando a recién convertidos, ¿cómo se llama? Paganos, que creían que había sido formada primero, ¿cómo se llama? La mujer, y que después el varón, y que las sacerdotisas eran las mujeres y que el hombre era solamente un espectador, ¿cierto? Que el hombre era como no sé, porque como era un tonto útil solamente, y todo el paganismo en esa época incluso era sustentado por los hombres, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y todo lo demás, sin embargo, el énfasis era, ¿cómo se llama? En la mujer. ¿Ya? Ellas eran las sacerdotisas, las que enseñaban. Ahora, eh, si tú ves los otros pasajes bíblicos, nosotros podemos entender de que por algo Pablo hace énfasis, ¿cómo se llama? Por ejemplo, a que porque Adán fue creado primero y después Eva, justamente contrarrestando esta creencia que había, que traían muchas de estas personas del paganismo. Probablemente no todas, pero la gran mayoría, porque también hay que recordar que habían judíos que se convertían. Entonces tiene que hacer énfasis en eso. Entonces, dado eso, nosotros nos vemos de que Pablo tiene que hacer este mandamiento, ¿cierto? Eh, donde dice de que, dice, no le permito a la mujer hablar ni ejercer autoridad sobre el varón en el contexto de la iglesia en particular. Sin embargo, si fuese algo solamente para esa iglesia, no hubiese quedado plasmado en las escrituras. Entonces, si bien es cierto de que es algo específico para esa iglesia, pero el Espíritu Santo dejó que quedara plasmado en las escrituras porque hay un principio bíblico detrás, ¿ya? Y ese es el que hay que rescatar, ¿ya? Porque si solo hubiese sido algo de Pablo, como muchos se van, ¿cierto?, al extremo también, ¿cierto? Si solo fuese algo de Pablo, simplemente el Espíritu Santo no hubiese permitido que hubiese quedado escrito, como quizás muchas cosas, muchos mandamientos y muchas cosas que Pablo hizo que no quedaron escritas. Debe haber escrito muchas cartas, haber dado muchos mandamientos prácticos y de ninguno de ellos quedó, cierto, un registro. ¿Ya? Entonces, hay un principio bíblico y este principio bíblico es importante en el sentido de que, eh, por ejemplo, nosotros vemos de que Dios le dio un rol al hombre y un rol a la mujer, un rol de liderazgo, ¿ya? Y dentro de este rol de liderazgo, principalmente enfatizado en el matrimonio, pero también en la iglesia, ¿cierto? El hombre tiene la responsabilidad de ejercer el liderazgo aún sobre la mujer. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno dice sobre la mujer, ¿cierto? Como que duelen las entrañas, ¿cierto? El que dice, ¿cómo sobre es mayor, yo soy inferior, cómo él me va a dominar? O muchas veces en un corazón herido que necesita examinarse, cuando uno habla de cierto este tema, salen inmediatamente, ¿cómo se llama? En las contras. Sí, pero no hay ningún hombre, pero es que no hay ninguno, es que no quieren. Cuando salen ese tipo de pensamientos en el corazón, es porque yo necesito sanarme, ¿ya? Porque eso no es un corazón sano que quiere someterse a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es controversial? Porque hay un extremo que quiere aprovechar estas situaciones para ejercer dominio sobre la mujer y hay mujeres eh, que quieren irse al otro extremo. Sin embargo, el punto principal de esto, ¿cierto? Es que Dios estableció más que un orden, como se dice muchas veces, ¿cierto? Un rol. Y el hombre tiene la responsabilidad, ¿cierto? Y la capacidad también de ejercer el liderazgo.
Y ahí nos encontramos con un tema que tiene que ver con las capacidades naturales y espirituales. El hombre naturalmente tiene una capacidad de ejercer un liderazgo que incluye a su esposa, a su familia y también en la iglesia con respecto a enseñar doctrina, ¿es cierto? Y ejercer autoridad. Tiene una capacidad natural y tiene una capacidad espiritual. ¿Por qué hablo de una capacidad natural? Porque su estructura mental, su forma de gestionar las emociones, de llevar su voluntad y de su relación con Dios, tiene esa capacidad. No es que el hombre tenga esa capacidad porque es hombre, sino de que por el hecho de ser hombre, desde un punto de vista creacional, tiene la proyección o tiene el potencial de alcanzarlo. Pero depende de sus decisiones, si realmente se quiere someter a Dios, si es un buen hombre, si es un hombre humilde, que se somete, que es realmente un buen líder en Cristo Jesús. Pero tiene el potencial, tiene más facilidades de alcanzarlo naturalmente y de poder ejercitarlo que la mujer. ¿Ya? No que la mujer no lo pueda hacer, sino que el hombre tiene un potencial y una facilidad natural mayor, por lo cual tendrá que rendir cuentas, ¿cierto? Que no quiere decir que la mujer no lo pueda hacer, ¿ya? Pero nos encontramos que, ¿cómo se llama? La mujer tiene otra facilidad o otra capacidad, o cómo fue que dije, otro potencial para alcanzar que es distinto al hombre. Que tampoco quiere decir que el hombre no pueda hacer lo que tiene que hacer una mujer, tanto en la familia, incluso como mamá, ¿cierto? Como en la iglesia. No quiere decir de que el hombre no lo pueda hacer, pero la mujer tiene una mayor potencial de alcanzarlo naturalmente hablando, su estructura mental, cómo funciona su voluntad, su alma en general. ¿Ya? No es que por el hecho de ser mujer pueden hacerlo o lo van a hacer bien o mejor, sino que como mujer también tiene que ser una mujer humilde, que se someta a Dios, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una mujer de Dios, etcétera, etcétera. Va a depender de su liderazgo y de su humildad, como lo deja claro Pablo en este contexto bíblico. Entonces, eso tiene que ver con el tema natural. Ahora, el tema natural tiene relación con lo espiritual, claro que sí. ¿Ya? No es que lo natural gobierne lo espiritual, pero lo natural tiene relación con lo espiritual y lo espiritual se relaciona con lo natural. Si bien Pablo escribe de que no hay hombre ni mujer, varón, o sea, Dios, o sea, ¿cómo se llama? Pablo dice de que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, etcétera, etcétera. No es que no exista esa diferencia, sino que delante de la salvación, de la gracia, todos somos iguales ante Dios. Porque Cristo tuvo que morir por todos iguales. Sin embargo, eso no invalida roles y autoridad. Por ejemplo, para poder cierto entender esto, Pablo dice no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni escita, cierto, o libre, cierto, ante Dios en el tema de la gracia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se usa este pasaje para decir, no, somos iguales, hombres y mujeres, por lo tanto él no puede ejercer autoridad sobre mí, ni yo tampoco, yo tengo el mismo. Pero vamos a ponernos en el ejemplo de entender entre el esclavo y el libre, ¿cierto? O el dueño de ¿cómo se llama? Esclavos, ¿cierto? En esa época. Pablo mismo escribe de que los que tienen esclavos, ¿cierto? Sean buenos con ellos, que sean justos sabiendo de que ellos también son siervos del Señor Jesucristo, ¿cierto? De que sean buenos, honestos, etcétera, etcétera. Entonces Pablo en ningún momento está tratando de invalidar que dejen que todos sus esclavos salgan en libertad, ¿cierto? Porque somos iguales, sino que afirma el orden de autoridad que hay y lo lleva a ejercerlo de una manera honesta según la moral de Dios. Tampoco le dice, ¿cierto?, ¿cómo se llama? A los esclavos, ustedes no son esclavos, son iguales que sus amos, por lo tanto, si él dice algo, ustedes no le tienen que hacer caso porque son iguales ante Dios. Sino que él mismo afirma, los esclavos sométanse, sírvanle, incluso a los que son difíciles de llevar, como si estuviesen sirviendo al Señor.
¿Por qué doy ese ejemplo? Porque es más fácil de entender. Lo mismo pasa cuando Pablo hace esta comparación, no hay hombre ni mujer. Está hablando del tema de, ¿cómo se llama? La gracia. ¿Ya? Lo cual no invalida, ¿cierto?, el rol y la autoridad que tiene cada uno, que es diferente, ¿ya? Pero se complementa. Entonces, ¿qué podríamos concluir con esto cuando dice, ¿cierto?, que ¿cómo se llama? No permito, ¿cómo se llama?, a la mujer hablar, ¿cierto?, y ni ejercer autoridad sobre el varón. Voy a tratar, ¿cómo se llama?, de separarlo por puntos. Uno, primero, hay que entender de que este pasaje nos muestra un principio. El primer principio es de que el hombre naturalmente y también obviamente espiritualmente, si es un buen hombre, como ya dije, honrado, fiel a Dios, humilde, un siervo de Dios, tiene de por sí, intrínsecamente, la facilidad de ejercer mejor la autoridad sobre otros hombres, sobre otras mujeres en la iglesia. Tiene una facilidad, ¿cierto?, de poder ejercer la autoridad según la imagen de Dios en un rol en la iglesia. No voy a hablar del papá, ni de la mamá, ni del esposo, ni de la, ¿cómo se llama?, esposa, porque el pasaje está hablando de la, ¿cómo se llama?, iglesia, aunque sí tiene relación. Ya. Entonces, lo que nos muestra el pasaje, ¿cierto?, el primer principio, que el hombre tiene una mayor facilidad. ¿Ya? Acuérdense que, ¿cómo se llama? Ahí dice, ¿cierto?, de que no fue engañado Adán, sino que fue engañada Eva, ¿cierto? Sin embargo, no es que el que pecó fue Eva, ella fue engañada, pero el que pecó fue Adán, porque es más responsabilidad, porque Adán no fue engañado. Él decidió voluntariamente comer del fruto. En cambio, Eva fue engañada. Pero Adán no fue engañado. Por eso que el mismo Pablo en Romanos dice de que el pecado entró por la transgresión de un hombre, Adán. ¿Ya? Y así entró la muerte por todos. Por eso que Dios le atribuye la responsabilidad a Adán. Por eso que cuando se encuentra con Adán en el huerto, le dice, por haber escuchado la voz de tu mujer antes de la mía, porque fue una decisión voluntaria. ¿Ya? Entonces, una mayor responsabilidad. Sin embargo, el hombre, cuando se vuelve a Cristo, cuando, independientemente que tenga errores y luchas, porque todos tenemos errores, incluso con ejercer la autoridad, pero si hay un corazón sincero que está constantemente tratando, etcétera, etcétera, tiene una mayor facilidad de poder llevar una autoridad sana. ¿Ya? Obviamente que no hablamos de gente ambiciosa que quiere poder, ni, ¿cómo se llama?, admiración. Obviamente eso es pecado. Pero el hombre tiene una mayor facilidad desde el punto de vista natural y, cierto, obviamente, ¿cómo se llama?, espiritual. ¿Ya? Ahora bien, nos encontramos de que la mujer no quiere decir de que no pueda ejercer una autoridad o un cargo en la iglesia. ¿Ya? O ejercer autoridad sobre el varón. Nosotros nos podemos encontrar con muchos ejemplos bíblicos de muchas mujeres, incluso, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, que tienen autoridad, ¿cierto?, en la iglesia. Incluso esa misma carta habla de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, las diaconisas. Aunque no habla de obispos mujeres, ¿cierto?, pero habla de, ¿cómo se llama?, las diaconisas. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, que una mujer naturalmente podría ejercer una autoridad sobre el varón en un cargo en la iglesia, sí, pero, ¿cierto? Naturalmente y espiritualmente no tiene esa facilidad para ejercerla, por lo tanto va a tener que cuidarse más, ¿cierto? Porque tiene una estructura creacional natural que no fue hecha necesariamente para ese tipo de liderazgo, aunque lo puede llevar a cabo y lo puede llevar a cabo muy bien, ¿ya? Pero está hecha para otra cosa, ¿ya? Es como, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo un 4x4, ¿cierto? Un todoterreno, 4x4, todo lo demás. Yo lo puedo usar fácilmente, ¿cómo se llama?, en la ciudad, ¿cierto? Ya, ando, ¿cierto?, en la ciudad, lo uso, funciona impecable, responde, pero consume mucho combustible, etcétera, etcétera, pero funciona bien. Pero estoy usando un vehículo en una ciudad, ¿cierto?, que está hecho para otro terreno, por lo tanto estoy desperdiciando, ¿cierto?, ese vehículo.
¿cierto? Funciona bien, claro que sí, pero podría usar otro que está hecho para ciudad que va a ser más eficaz y ¿cómo se llama? Eficiente. Porque está hecho para la ciudad, para que consuma menos combustible, tiene menos fuerza ¿cómo se llama? No necesito tanta fuerza en la ciudad, es más rápido, es más chico para poder, ¿cómo se llama? Estacionarme, etcétera, etcétera. Entonces, el 4x4 funciona, pero ¿cierto? Está hecho para otro terreno y estoy desperdiciando ese tremendo vehículo que es muy bueno, pudiendo usarlo en otro terreno para el cual sí da. Así es cuando una mujer, ¿cierto?, ejerce este tipo de autoridad. Funciona, pero está hecha para otro terreno. Y así también es el hombre cuando trata de ejercer una autoridad o un rol que es para una mujer, ¿cierto? Es como desperdiciar, ¿cómo se llama? Un 4x4, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En una ciudad. Está hecho para otra cosa. Puedes hacerlo, funciona bien, claro que sí, pero estás hecho para, ¿cómo se llama? Para, ¿cómo se llama? Otra cosa. Entonces, ¿una mujer lo puede hacer? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, ese es el principio, o creo que es el primer punto ¿cómo se llama? Este principio que creo que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Impregna aquí. Entonces, no podemos decir de que esto es solamente para la iglesia en Timoteo, porque estaríamos apartando textos bíblicos, este sí me sirve y este no. Por algo quedó ahí. Entonces, hay que encontrar el principio, y creo que ese es uno de los principios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cada vez que se habla de esto, en un corazón de una mujer herido salta el tiro. Pero no hay hombre, si no hay hombre, entonces ¿qué hago? Entonces, eh, es obvio que si no hay un hombre y y hay una mujer que lo puede hacer, tiene que hacerlo. Eso es obvio, nadie, ¿cómo se llama? Está diciendo que no. ¿Ya? Pero sí el hombre tiene esa facilidad. Entonces creo que ese es el primer principio bíblico que habla, ¿ya? De la capacidad natural que tiene el hombre para ejercer autoridad en la iglesia o sobre otros hombres, ¿ya? Porque nosotros tenemos que recordar, ¿cierto? Bueno, y este es, ¿cómo se llama? Y este es, ¿cómo se llama? El segundo punto. Creo que es cierto, el segundo punto es que nosotros tenemos que recordar que tenemos una naturaleza pecaminosa y que los líderes de la iglesia, los siervos de Dios, siguen teniendo una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos luchas, ¿ya? Entonces, el primer punto que te compartí es desde el punto de vista santo, creacional de Dios, sin naturaleza pecaminosa. Creacionalmente el hombre tiene cierta capacidad para ejercer ese tipo de liderazgo sobre otros hombres, que como ya te dije no quiere decir de que una mujer no lo pueda hacer, ¿ya? Segundo, el tema del punto de vista de la carnalidad, ¿ya? Que está expresado también en estos pasajes por Pablo, aunque quizás no tan explícitamente. ¿Por qué? Porque habla justamente del pecado original, tanto de Eva como de Adán, pero enfatizando en Eva, ¿cierto? De que ella fue engañada y no el hombre. Entonces, desde el punto de vista de naturaleza carnal, nos encontramos con una tendencia a la mujer a ser engañada, ¿ya? No es que ella sea inferior, sino que en ciertas cosas, ¿cierto? Desde el punto de vista creacional, hay una tendencia. Entonces, carnalmente, en su naturaleza carnal, si ejerce un tipo de liderazgo donde ejerza autoridad sobre otros hombres, es una mujer que tiene que cuidarse mucho. Lo puede ejercer muy bien, puede ser muy bendecida, llena de dones y puede ser un gran ministerio, etcétera, etcétera. Nadie dice que sí. Pero tiene que tener cuidados extras, que quizás los tendría un hombre, porque recordemos que una de las maldiciones que profirió Dios, ¿cierto?, sobre Eva cuando pecó, dijo, dijo, ¿cierto?, de que iba a multiplicar los dolores de sus preñeces, etcétera, etcétera. Y además, ¿cierto?, dijo que, eh, dijo que tu deseo será de tu marido. Entonces, porque ese es el resultado del pecado, no es que Dios dijo, a ver, ¿con qué la voy a maldecir?, ¿cierto? Sino que fue el resultado de lo que habían hecho. Entonces vemos una tendencia, una pe pecaminosa carnal de cuando está ejerciendo autoridad sobre los hombres, de que salga esa tendencia de la naturaleza carnal de querer usurpar. Y en esa usurpación va a haber una tendencia de
ponerle el pie encima, aunque no sea, ¿cómo se llama?, directamente. Pero si no se cuida, va a haber una tendencia de jactancia sobre los varones. Quizás no sobre las hermanas, pero sí sobre los varones. Como que se va a exacerbar un poco ese principio de autoridad. Y más si uno viene herido con problemas matrimoniales, con problemas con los padres, ¿cierto? Va a haber cierta tendencia, ¿ya?, la cual muchas veces sale a flote en buenas siervas de Dios con el tiempo, si no se cuidan, ¿cierto? En la mayoría de los casos, ¿cierto? Sale esa tendencia, ¿ya? Y creo que ese es un principio bíblico, ¿ya? Ahora, estamos hablando de este pasaje, por eso solamente estoy hablando de, ¿cómo se llama?, una mujer, porque ¿cómo se llama?, tú me preguntaste sobre ese pasaje en particular, pero el hombre también tiene su, ¿cómo se llama?, debilidad, que también la vemos, ¿cómo se llama?, reflejada, ¿cierto?, en parte, ¿cierto?, en lo que dice, ¿cierto?, en Génesis, que el hombre es muy influenciable muchas veces por su esposa, positivamente y negativamente, y tiene una tendencia muchas veces a, por llevar una buena relación o, ¿cómo se llama?, evitar, ¿cómo se llama?, discusiones, de simplemente decirle ya, ya, démosle, ¿cierto? Y eso también es una debilidad. Aparte, el hombre tiene una tendencia, cuando hay una desilusión, cuando hay un problema grave, a terminar amargándose con Dios. Para el hombre es más fácil caer en amargura con Dios. Nosotros vemos de que cuando Dios confrontó a Adán, Adán no culpó a su mujer. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Culpó a Dios. Por eso que cuando hay desilusiones, ¿cierto? Nosotros vemos de que el hombre tiene una tendencia a amargarse con Dios, a separarse de Dios. ¿Mm? En cambio, ¿cierto? Nosotros vemos que en la mayoría de los casos son las mujeres las que siguen perseverando, pero el hombre tiene una tendencia a culpar a Dios. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Volviendo, ¿cierto?, al caso de, ¿cómo se llama?, Timoteo 2:12. Entonces creo que un segundo punto del que nos habla este texto es del cuidado de la naturaleza carnal que tiene la mujer, que Pablo hace énfasis al decir de que la mujer fue engañada, ¿ya? Por eso que en primera de Corintios Pablo también habla de el tema de, ¿cómo se llama?, la cabeza. Cristo, Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer es gloria del varón. Ahora, cuando habla de gloria del varón, no está hablando de que yo me jacto de la mujer como si yo fuese el dueño de ella, sino que mi gloria depende de cómo yo trato a mi mujer y lo que yo hago con mi esposa. Pero con respecto, ¿cierto?, a la iglesia, creo que esos podrían ser dos principios bíblicos. Ahora, el tercer principio bíblico, que también se podría entender así, ¿ya?, que hay ciertos grados de autoridad en la iglesia que Dios le ha encomendado solo al varón, ¿ya? Y aquí puede haber cierta controversia porque eh, no es como podríamos decirlo, no es determinante, pero sí uno puede decir de que quizás ciertos grados, porque uno puede cierto analizar, ejercer autoridad, esa palabra no como un cargo, cierto, en la iglesia, un cargo, cierto, en la iglesia, tanto, cierto, creo que puede ser fácilmente, como se llama?, ejercido por cualquiera. Pero nosotros podemos encontrar lo que quizás hay cierto grado de autoridad más profundo que Dios se lo ha encomendado a los hombres. ¿Cómo nos encontramos en esto? Por ejemplo, de que la Biblia no habla de apóstolas, ¿verdad? Tampoco habla de pastoras, aunque sí uno podría encontrar algunos textos bíblicos de quizás alguna mujer que se puede entender que fueron pastoras, ¿verdad? Pero tampoco habla abiertamente de eso. Ni siquiera habla de mujeres evangelistas, aunque sí nos encontramos en la Biblia con mujeres que, ¿cómo se llama?, evangelizan. Haciendo la diferencia entre evangelizar, que cualquier cristiano debe hacerlo, al ministerio evangelista, ¿ya?, que es un llamado especial de Dios que tiene otros propósitos más allá de solo predicar. Profetas, ¿cierto? Nos encontramos principalmente en el Antiguo Testamento con profetas, ¿cómo se llama?, mujeres, pero en el Nuevo Testamento quizás nos encontramos con el ejemplo de las hijas de, ¿cómo se llama?, Felipe, pero el contexto nos da a entender de que eran mujeres que profetizaban.
¿cómo se llama? Probablemente con el don. O sea, pero no hay evidencia que hayan tenido el ministerio. Y con maestros, ¿cierto? No nos encontramos con ningún ejemplo bíblico de una maestra, ¿ya? Lo cual, derechamente, no quiere decir de que no existieron, pero la Biblia no las menciona. Si es que fuese algo tan, tan equitativo, ¿cierto? Creo que estarían ampliamente mencionadas. Por ejemplo, Pablo, ¿cómo se llama? Diría, si alguno quiere ser obispo o obispa, ¿cierto? Tiene que ser el marido de una sola mujer o esposa de un solo varón, pero solamente habla de el varón para ese tipo de cargo, por ejemplo. De cómo se llama apóstol, hay un pasaje donde hay un nombre que parece que es una mujer, que es mencionada indirectamente como apóstol, pero ese mismo nombre en el griego era usado para mujer y para hombre. Entonces, ¿cómo se llama? Tampoco es cierto una prueba. Tampoco hay menciones de pastoras. Por eso de que hay iglesias cristianas que no aceptan el pastorado femenino, ¿ya? Y la mayoría de las iglesias cristianas, ¿cierto?, no aceptan el apostolado femenino, ¿ya? Ahora bien, eso nos muestra otro principio, que probablemente hay ciertos grados de autoridad que están determinados para el hombre. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo? Yo pienso que los dones ministeriales, y esto es mío, ¿cierto? Los dones ministeriales, los 5 ministerios y otros ministerios más, creo que Dios indistintamente se los puede dar a un hombre y a una mujer. Sin embargo, una mujer va a tener que tener más cuidado, ¿cierto? Cuando no por tener el ministerio, sino cuando ejecute la autoridad del ministerio que Dios le dio, ¿ya? Por los puntos que ya te mencioné antes, ¿ya? Y uno de los cuidados más grandes, como dice en primera de Corintios, de que tenga señal de autoridad sobre su cabeza, que no es que ande con un pañuelo, ¿cierto? Que creo que eso es, como se llama? Eso es, como se llama? Una tontera. Sino que realmente sea una mujer que en el hogar entienda los roles de autoridad y sea una mujer sujeta. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno habla de ser una mujer sujeta, como que se le mueven las entrañas a las mujeres, pero porque uno tiene herido, ¿cierto?, el concepto de sujeción, y el concepto de sujeción divino, ¿cierto?, es una sujeción sana, ¿ya? Pero es sujeción igual, ¿ya? Entonces, el matrimonio es el que la va a guardar, que sea una mujer sujeta, humilde, porque si no sabe sujetarse a su esposo, con las deficiencias que tenga su esposo, con las cosas que ella ve que no hace como ella quisiera que lo hiciera, ¿cierto? ¿Cómo va a poder ejercer la autoridad sobre otro? No puede, ¿ya? Igual el hombre, ¿ya? Pero estamos hablando de este pasaje en particular. Entonces, yo creo de que los dones ministeriales Dios se los da a quien quiere y no tiene que preguntarle a nadie, ¿ya? Con el apostolado yo dudaría. ¿Por qué? Porque creo justamente que hay ciertos grados de autoridad que están determinados por Dios al hombre, que no tiene que ver con los cargos o que no tiene que ver con el ministerio, pero sí que se ejecutan a través de los ministerios. Ojo con eso. Por ejemplo, hay ciertos grados de autoridad donde ejerzo cierta autoridad, ¿cierto?, que se mueve tanto como papá, como esposo, como ministro, que, que no tiene que ver con el cargo, que no tiene que ver con el hecho de ser pastor o el hecho de ser apóstol o el hecho de ser profeta, ¿ya? Lo cual, como ya te dije, creo que puede ser un hombre o una mujer, ¿ya? Eso es una, ¿cómo se llama?, elección de Dios, ¿ya? Sin embargo, dentro de los roles ministeriales, los roles de la familia, hay ciertos grados profundos de la autoridad de Dios, donde se refleja la imagen de Dios directamente en lo más profundo de la vida de una persona, que creo que han sido determinados o Dios tiene una preferencia abierta hacia el hombre. Por algo Jesús fue hombre, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? No quiere decir que sea mejor que la mujer, sino que hay ciertos grados donde Dios se identifica más con el género masculino, que vuelvo a reiterar, no tiene que ver con cargo, con ser obispo, que,
que creo que no tiene que ver con el cargo, sino que en ciertas oportunidades tengo que ejecutar cierta autoridad que, ¿cómo se llama? No es ordenar la iglesia, no es predicar, no es dar un estudio, hablar sobre doctrina, sino cosas que calan más allá en el corazón del hombre. Y creo que en ese caso, ¿cierto? Dios enfatiza de que el hombre ejecute esa autoridad sobre el hombre. También sobre, ¿cómo se llama? También ¿cómo se llama? Una mujer, pero en particularmente sobre un hombre, ¿cómo se llama? Masculino. Dios enfatiza que tiene que ser un hombre. Ahora, dirá, es que, ¿qué pasa si no hay? Si no hay, obviamente que lo puede hacer cualquiera. Dios es soberano. ¿Ya? Pero creo que hay ciertos grados donde, y eso es lo que yo creo, que no tiene que ver con el cargo, con el ministerio. ¿Ya? Aunque el ministerio apostólico y de maestro en particular, quizás son uno de los que tienen más énfasis en este tipo de autoridad que te estoy tratando de explicar. ¿Ya? Porque tienen que ver más con la vida de la persona. El maestro para formar un discípulo, ¿cierto? Que pueda vivir una vida, pueda encontrar su propósito en Cristo, y el apóstol con una persona que está lanzando al ministerio. No formarlo como un ministro, sino como una persona que va a poder ser un coadjutor de Dios o un compañero de la obra de Dios, que tiene que ver con carácter, con forma de ser y pensamiento. Creo que en eso Dios sí hace una distinción clara que tiene que ejecutarlo un varón. Ahora, si no hay, obviamente Dios puede usar cualquiera, ¿verdad? Pero creo que sí Dios hace abiertamente esa ejecución. Por eso que, cierto, el Señor Jesucristo fue hombre, porque podría haberse, cierto, encarnado, ¿cómo se llama?, en una mujer, cierto. Que no quiere decir que sea mayor el uno que el otro, porque Jesús tampoco vino a ser hombre en el sentido de casarse sino que simplemente hay una identificación porque su ministerio caló justamente en ese tipo de autoridad, de una transformación interna, íntima. Entonces creo que en ese sentido Dios hace énfasis en el hombre, por los puntos que te había cierto, mencionado antes, el tema de una creación natural y santa y también de las luchas carnales que tiene cada uno. Eso es lo que creo yo. Entonces, usar este pasaje para hacer callar a una mujer en la iglesia, creo que es un error. ¿Ya? Creo que si hay una mujer que está hablando de más, póngale usted, en una reunión, por ejemplo, están en una reunión, ¿cierto? Y hay una mujer que en realidad está hablando de más o se está yendo a un extremo o... porque también hay, ¿cómo se llama? Esa tendencia. Muchas veces, bueno, y esto es mío, uno ve de que en la mayoría de los casos que yo he visto, hermana amada, es que la mujer muchas veces no sabe cuándo, muchas veces tengo que guardar silencio, no en el mal sentido de la palabra. Por ejemplo, hay una discusión, ¿cierto? Se está, ¿cómo se llama?, discutiendo un tema que no quiere decir que el hombre no tenga este problema, también lo tiene. Pero veo un énfasis, ¿cierto? Entonces, muchas veces, cuando hay, ¿cómo se llama?, ciertos casos, el hombre tiende a decir, ya, entonces, cortó una discusión, aunque aparentemente salga perdiendo, aunque el otro haya quedado con la razón y no sea justo, pero el hombre tiene una tendencia a llegar a un límite y decir ya. En cambio, la mujer muchas veces tiene una tendencia a seguir, no, pero es que no puede ser así, pero es que no puede pensar así, pero es que no puede pensar así, cuando vamos a estarnos dando vuelta en lo mismo. ¿Ya? Hay una tendencia, esto es lo que yo he visto en la práctica. ¿Ya? Entonces, aún así, creo que yo jamás usaría ese pasaje para decirle a una hermana, hermana, calle en la iglesia. Cuando yo me he visto confrontado en estas, ¿cómo se llama?, situaciones, ya hermana, vamos a, ¿cómo se llama?, conversar después. No, pero que, hermana, le dije que vamos a conversar después, hermanos, vamos a conversar después, vamos a orar, nos vamos a calmar, después conversamos. Después, si no puedo hablar con el esposo, porque ¿cierto?, el esposo, ¿cómo se llama? El esposo, ¿cómo se llama?, no es una persona convertida, ¿cierto? Hablaré después privadamente con ella, quizás con mi esposa, le diré, hermana, ¿sabes qué? Creo que, creo que, aunque tú tienes un punto, no, pero es que no es correcto, pero creo que tienes que aprender que muchas veces no es necesario seguir una discusión. Hablemoslo después, quiero que sea, tienes que, ¿cómo se llama?, aprender, ¿cierto?, a ser un poco más prudente, pero sacar ese pasaje para hacer eso creo que sale del contexto, ¿cierto? Porque no es eso lo que dice el pasaje.
Pero sí veo de que el pasaje nos muestra esa tendencia. Espero que te haya servido, hermana. Perdona lo largo de el pasaje, pero creo que es un tema importante. Eso, hermana. Un abrazo.